Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, hermanos. Mucho gusto que están con nosotros una vez más y venimos delante de ustedes, dándole gracias a Dios por las cosas que está haciendo y sobre todo vamos a orar, vamos a venir delante del Señor y vamos a alabarle y glorificarle. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por las grandes cosas que está haciendo. Vamos a venir delante del Señor, vamos a orar y vamos a cantarle al Señor, a bendecirlo. Amén. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, sabiendo, mi Dios, que, Señor, tú eres todo en nuestras vidas, Señor. ¿A dónde más podemos ir, Señor, si no es contigo, Señor? Porque eres tú el único que tiene vida eterna, Señor. Y Padre, te damos gracias porque nos has sacado de lo más bajo, Señor, y nos has levantado y nos has puesto en lugares celestes, Señor. Y es por eso que podemos venir delante del Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor, Señor, y recibe estas alabanzas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probarás mi fe, en ti siempre confiaré y te alabaré, te alabaré. Contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración, la batalla, cuando hay triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistado, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Señor, es nuestro deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Una vez más, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración de la cosecha, abunda
abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Una vez le preguntaron a una persona que nombrara la emoción más poderosa y agradable de todas. La persona que preguntó quedó sorprendida con la respuesta. Pues la respuesta era el alivio. El cual dijo, estoy de acuerdo. La persona que había preguntado, el alivio es la emoción favorita de todos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El alivio, libertad en Cristo, en Dios. Gracias, Señor. Te damos por el alivio que nos das en ti. Donde venimos a ti, oh Dios, con nuestras angustias, con fatiga, Señor, aquello que nos incomoda. Y tú dices que te las demos porque tú ves por nosotros, tú cuidas de nosotros. Cualquiera que sea, oh Dios, las ponemos a tus pies. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias por estar aquí. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, 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 aleluya. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Y quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti
pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, Aleluya y gloria a Dios en las alturas. Señor, te damos gracias por el simple hecho de poder estar aquí reunidos, Señor, a través de la website, a través de Facebook, Señor, y a través de medios electrónicos, Señor. Padre, te damos gracias por eso, Señor. Te pido, Señor, por todas las congregaciones que en este momento están teniendo su servicio, Señor, en todas partes del mundo, Señor. Algunas ya las tuvieron, Señor, y otros estamos por comenzar, y otros van a ser después, Señor. Y Padre, yo te pido por todos estos siervos, Señor, todos los pastores, Señor, toda la familia, todo el pueblo de Dios, todos los congregantes, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Prepara nuestros corazones para poder escuchar tu palabra esta mañana, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, bienvenidos. Una vez más, estamos aquí desde Bendición, el edificio, la iglesia, pero sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces ustedes están en sus hogares, ahí está la iglesia. Y pues nada más venir delante de ustedes, hermanos, y darles noticias. Yo sé que están todos al tanto cuándo se va a poder comenzar a pues llegar a la normalidad, si es que se puede decir llegar a la normalidad. Falta mucho tiempo para llegar a la normalidad, pero lo que sí sabemos es que estamos tratando de ver a ver si tal vez el 31 de mayo, de aquí a 2 semanas, podríamos tal vez abrir la congregación. Vamos a estar viendo muchas cosas, entonces la próxima semana vamos a estar más seguros qué es lo que va a ocurrir, pero por lo que ahorita sabemos es que el 24 de mayo, que es la próxima semana, otra vez aquí vamos a estar, y ya ahí les vamos a estar diciendo más a través de mensajes de texto, tal vez una llamadita de teléfono, cómo es que le vamos a hacer si es que vamos a abrir el 31 de mayo. Familia, una vez más, les voy a pedir lo mismo. Hay que continuar orando por los líderes, por el gabinete del presidente, por el presidente, por los gobernadores, los alcaldes, las personas que están representándonos en el Congreso. Es algo que debemos de estar constantemente orando por las personas que están en eminencia. La palabra nos dice. También hay que estar orando por los opositores. Todos están en contra de de las iglesias. Dicen que para qué abren las iglesias. Entonces hay que estar orando y más que nada por la gente que se está oponiendo a todo lo que está ocurriendo. También en especial vamos a orar, hermanos, por las personas que no tienen trabajo, que han perdido el trabajo por todo esto lo que está ocurriendo. Por personas que han perdido sus negocios o que están a punto de perderlos. Son situaciones que tal vez no lo captamos nosotros con nuestra mente humana, de cómo es mejor que se termine la economía, que se cierren negocios, pero para salvar, no sé, hermanos, es algo que tenemos que orar. Y una vez más, hay que continuar orando por la provisión del Señor, porque Él es fiel y Él nunca va a dejar a su pueblo sin pan. Entonces el Señor va a bendecir. Entonces vamos a continuar, hermanos. Venimos estudiando una serie que le hemos puesto Advertencia contra los falsos maestros.
Y la otra estaba comentando con un hermano y es un poco difícil este tema porque muchas veces no se habla mucho de este tema, pero cuando se habla, a veces uno tiene hermanos que se congregan en ciertas congregaciones donde por las características que estamos aprendiendo, uno se da cuenta que son falsos maestros y no predican todo el consejo de Dios. Nada más ciertas cositas de aquí, de allá, de acá, y se las aplican conforme a su concupiscencia. Entonces, es difícil, pero no es difícil porque es la palabra. Entonces, la palabra a muchos ofende y hay muchos que deben de ser ofendidos. Entonces, vamos a continuar para repasar. Vamos a comenzar desde bueno, estamos viendo el capítulo 2, pero vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante, nada más los puntos claves. En el versículo 1 del capítulo 2 de la segunda de Pedro, hace en abril 19, estuvimos comenzando con esta serie, la advertencia en contra de los falsos maestros. Entonces, estuvimos viendo el versículo 1 del capítulo 2, que los falsos maestros siempre han existido, y eso siempre ha existido, esos falsos maestros. Los falsos maestros enseñan herejías, y son herejías destructivas, herejías que simplemente vienen y se infiltran, y lo más trágico de todo esto es que niegan el señorío del Señor Jesús. Entonces el resultado es una destrucción de la enseñanza, destrucción de la vida del creyente, porque ya ahora se enfocan en cosas carnales, cosas de este mundo. Versículo 2 vimos que los falsos maestros desvían a la gente, conducen a la gente a vivir en la carne, en el mundo. Entonces para ellos está bien hacer esto y hacer esto otro, y después venimos, nos arrepentimos, o nos confesamos, o servimos en la congregación, y ya con eso estamos bien. Entonces, ese es otro de los problemas. Versículo 2. Versículo 3 vemos que los falsos maestros explotan a la gente, hacen mercancía del pueblo de Dios. ¿Cómo? Pues todo es dinero, que hay que comprar esto, porque eso, al tú comprar esto, esta toallita, este aceite bendito, esta agua, que es agua traída desde el río Jordán, y una serie de cosas que al final de cuentas es para hacer dinero. Y vemos que no es bíblico. Entonces hacen mercadería del pueblo de Dios. Después, en el versículo 3, la segunda parte, habla de que esos falsos maestros van a ser destruidos. Y luego aquí Pedro nos da ejemplos de cómo Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, versículo 4. También no perdonaron al mundo antiguo, pero sí libró a Noé, lo salvó. Pero Dios también, otro ejemplo, que destruyó a Sodoma y Gomorra. Para dar un ejemplo, versículo 6. Versículos 7 y 8, vemos que libró a Lot, porque Lot era un hombre justo. Y lo libró, no nada más, lo libró de una condenación, pero lo libró de los malos, de los malvados, lo sacó de ahí. Entonces, en el versículo 9, vemos que Dios libra de la tentación a los piadosos. Y siempre, hermanos, cuando nosotros estamos en lugares, situaciones donde vamos a pecar o estamos a punto de dar ese paso y pecar ante los ojos de Dios, Dios nos da una salida. Y en esa salida es donde uno dice, Señor, gracias. Gracias porque si no hubiera ocurrido esto, hubiera caído. Ya sea a través del Espíritu Santo, una voz suavecita, ya sea que alguien le llama por teléfono, algo el Señor siempre está atento. Libra de la tentación a los piadosos, pero reserva a los injustos para castigarlos el día del juicio. Versículo 9. Continuando con el versículo 2, y esto lo vimos hace 2 semanas, en mayo 3. El título del mensaje fue la conducta y el carácter de los falsos maestros. Y está dividido en 2 partes. Hoy vamos a hacer la segunda parte. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte. En el versículo 10, la segunda parte, nos damos cuenta que ellos caminan siguiendo a la carne. ¿Y cómo es eso? Pues cómo es eso que todas las cosas que están en el mundo, a todos los humanos nos atrae. Incluso a la gente que está en la iglesia, a usted y a mí nos atrae.
la clave es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nos agarramos toda la armadura y no podemos ir en contra de las cosas de Dios, cosas de la carne. Entonces, estos falsos maestros, recuerden, ese es el tema, desprecian a la autoridad, son arrogantes, son presumidos, son atrevidos y tienen una conducta rebelde. Versículo 10, versículo 11 y 12, vemos que hablan mal de las potestades superiores. Y vimos ejemplos de los ángeles, cómo simplemente hablan mal de las potestades superiores. Versículo 13, vimos que andan en sus placeres, como los incrédulos. Ya no hay diferencia. Uno dice, wow, hermano, usted es cristiano, yo ni sabía que usted era creyente. Wow, qué vergüenza, ¿no? Que vayamos a la iglesia y que alguien diga, oh, tú eres creyente, eres cristiano, vas a la iglesia. Hermanos, nos debe de dar pena, mucha pena, porque quiere decir que estamos viviendo igual que el mundo. Y eso es muy triste. Al final, el versículo 14, vemos que tienen ojos llenos de adulterio y seducen a las almas, y especialmente esas almas que están inestables, esos hermanos que están así como que sí, como que no, que están comenzando en el caminar con el Señor y al final de cuentas son codiciosos y se van con las cosas de la carne, cosas de que los hace dinero, que los hace sentir bien. Entonces hoy comenzamos con la segunda parte de la conducta y carácter de los falsos maestros. Y vamos a estar estudiando del versículo 15 al 22. Y nada más como un bosquejo rápidamente, en el versículo 15 vamos a ver que han dejado el camino recto. Quiere decir que tal vez todos estos comenzaron bien. Comenzaron de una manera bien, caminando, pero en cierto punto se desviaron. Tal vez fue poquito, de a poquito, cuando se dieron cuenta, a lo mejor todavía no se dan cuenta, ya están desviados. Entonces ellos se han extraviado siguiendo la maldad. Versículo 16. Versículo 17, son totalmente vanos e inestables, o sea, simplemente están vacíos. Hablan con palabras seductoras, versículo 18. Versículo 19, prometen libertad, pero a través de esa libertad pasan y son esclavizados por el pecado. Entonces esclavizan a la gente, versículo 19. Y vemos ahí la conclusión. Y aquí en esa conclusión hay tres advertencias sobre estos falsos maestros. Una es que mejor hubiera sido que nunca hubieran conocido al Señor o el camino de la verdad. Y luego vemos el proverbio que dice que el perro vuelve a su propio vómito y el cerdo al lodo cenagoso. Son ilustraciones que fácil las vamos a entender, hermanos, ¿ok? Entonces vamos a venir delante del Señor, vamos a orar una vez más y vamos a comenzar con el estudio. Amén. Gloria a Dios. Señor Padre, venimos delante de ti una vez más, pidiendo, Señor, que tu palabra, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y que pueda penetrar lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y si hay algunas cosas ahí, Señor, que tienen que ser cortadas, quitadas de nuestras vidas, Señor, yo te pido, mi Dios, que les hables a mis hermanos, a las personas que me están viendo en este momento, Señor. Padre, sabemos que todos luchamos con la carne, todos luchamos con este mundo en contra de las cosas que están y vienen a sofocarnos, Señor, a arrastrarnos como una corriente que nos lleva al pecado, Señor, y con el mismo maligno, Señor, que viene y simplemente nos viene y nos habla de una manera suave, sutil, Señor, que quiere venir para destruir nuestro caminar, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu, que podamos entender. Háblanos esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu linda voz esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a comenzar. Versículo 15. Vemos ahí que han dejado el camino recto. Versículo 15. Y saben que, hermanos, muchas veces uno dice, wow, ¿cómo puede suceder que alguien que comienza bien, comienza orando, ayunando en los servicios, lee su Biblia todas las mañanas, hace sus devocionales, tiene su journal, su diario y está apuntando? ¿En qué momento este hermano se desvió? ¿Qué fue lo que sucedió? Ahorita vamos a ver si a través del Espíritu Santo podemos contestar esa pregunta. Versículo 15 dice que han dejado el camino recto y se han extraviado. Jason, versículo 15.
Hoy, hermanos, y en la website estamos poniendo los versículos en la pantalla para las personas de Facebook, pues no lo vamos, no los van a estar viendo. Pero ahorita ahí ustedes van a estar viendo el versículo 15 de la primera de Pedro. Dice, han dejado el camino recto. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, fíjense, amó la maldad. Pero no nada más amó la maldad, la palabra clave, amó el premio de la maldad. Continuando con el versículo 15, en la palabra, fíjense lo bonito y lo interesante que dice aquí en la palabra para todos. Dice que se apartaron del buen camino y se desviaron por el mismo camino de Balaam, hijo de Bosor, a quien dice que le encantaba que le pagaran por hacer maldades. Imagínense, alguien que es profeta, alguien que es, pues, es adivino o como le quieran llamar, brujo, lo que le quieran llamar. Pero al final de cuentas, dice que le pagaban por hacer maldades. En la versión de Reina Valera dice, el que amó el premio de la maldad. Quiere decir que hacía la maldad y recibía un premio a cambio. Esto uno dice, wow, ¿será que cuántos pastores son así? Que hacen la maldad, pero aparte que hacen la maldad, predican y les pagan. Y lo dicen abiertamente. Hermano, que tiene que hacer esto, que hermano tiene que donar $1,000. Aquí hay alguien que tiene $1,000 que el Señor le está diciendo, y a mí me está diciendo que lo tiene que... Hermanos, no. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el buen camino, el camino recto. No es el camino del hombre. No es el camino del pastor. No es el camino de la congregación, del movimiento, de la denominación. No, es Jesús el camino a la verdad. Como dice Juan 14:6. Jesús hablando dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el punto clave, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto ofende a muchas personas, pero está claro en la Biblia. Está claro, nadie viene al Padre sino por mí, a través de mí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted que me está viendo, que aún no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, quiere decir que Jesucristo murió para que usted no muriera. Porque usted era un pecador ante los ojos de Dios. Jesús tuvo que morir para que usted no muriera. Para que usted, creyendo en Jesucristo, usted pueda tener vida eterna y pueda tener acceso al Padre Celestial. Ese es el Evangelio. Entonces, si alguien niega a Jesús, que es la base de todo, de la salvación, de nuestra fe, cuando alguien niega a Jesús, entonces simplemente ha dejado el camino. Sí, tal vez comenzó bien, pero se ha desviado. Se ha desviado, ha dejado el camino recto, el camino bueno, el camino de Jesús. Ha dejado a Jesús porque Él es el camino y la verdad. Entonces, básicamente se ha extraviado, se ha perdido y ha seguido el camino de la muerte. Porque ese camino lo va a llevar a la muerte. Pedro aquí nos da un ejemplo. Y ese ejemplo no lo vamos a leer, pero después lo pueden leer, después del estudio, hermanos. Lo pueden ver, Números capítulo 22. El rey de Moab, Balac, se asustó porque las fuerzas de Israel habían crecido. Simplemente eran fortalecidas por el Señor. Entonces envió mensajeros para traer a este profeta, a este adivino, vamos a llamarlo profeta, ¿no? Que se llamaba Balaam, para que viniera y tirara o hiciera una maldición al pueblo de Israel. Pero al principio este profeta Balaam no quería, simplemente dijo no, simplemente no quiso ir. Pero el rey continuó insistiendo, ven y que ven, y cada vez que le decía, ven y mira y te doy esto, o sea, cada vez que le ofrecía algo más y algo más y algo más, hasta que llegó un momento donde tanto premio que recibía, regalos, y le ofreció muchas posiciones y riquezas, y en ese fue el momento que dijo, ok, voy a ir.
Cuando un siervo está sirviendo o representando a Dios, no ocurre esto. Mira, te doy esto para que vengas a predicar. Mira, pues cuánto me vas a dar. O yo cobro esto. Hermanos, ¿en qué estamos? A veces una persona quiere venir a predicar o cantar alabanzas, y si la persona cobra, hermanos, no. Claro, el siervo es digno de su salario, pero es a través del Espíritu que le pone el corazón de ir a servir, a través de ir a servir sin pedir nada. El Espíritu mismo nos da testimonio y nos dice: bendice al siervo con esta cantidad, porque es un siervo verdadero de Dios. Pero si viene y está viendo a ver quién me da, pues aquella iglesia me da esto, esta iglesia me da esto, ustedes si tienen ciertos miembros deben de darme esto, ustedes tienen esto. No. Entonces así es como se han extraviado algunos, de a poco a poquito, de a poco a poquito. El punto, regresando a la historia de Balaam, que primero no quiso ir, finalmente la oferta era tan grande de poder y riqueza, y que el corazón se llenó de codicia. Hermanos, yo me lleno de codicia. Entre más me dan algo, yo más quiero. Si te dicen, bueno, yo te voy a dar esto, y uno dice, wow, primero no tenía esto extra, y luego me dicen que me lo van a dar, y luego ahora digo, pero no es mucho, me puedes dar algo más. Eso es por general. Y tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque toda la bendición viene ¿de quién? Viene del Señor. Y Él sabe y Él conoce nuestra necesidad, y Él va a darnos conforme a lo que necesitamos. No es conforme a lo que yo quiero. Y qué bueno que no es conforme a lo que yo quiero, porque si no, imagínense, ya estuviera desviado, o algunos de ustedes que me están oyendo ya nos hubiéramos desviado. El punto es que cuando iba camino a hablar con el rey, su burro simplemente viene y le habla. Ustedes pónganse a pensar, un burrito de esos burros que me imagino la voz, ¿qué tipo de voz sería? Una voz así, por favor, que no sé, o así, te digo que, ¿cómo el burro le habló? El punto es que imagínense que el burro le está hablando a Balaam, y simplemente Dios usó al burro para hablarle a Balaam. Dios puede usar a burros, hermanos. Marcos Witt parece que dice que miren este burro que soy, Dios me está usando a mí totalmente, no nomás una quijada. Yo como burro aquí estoy sirviéndole. ¿Y saben qué? Exactamente, hermanos, muchos de nosotros nunca debemos exaltarnos cuando el Señor nos ha llamado a un ministerio, porque en realidad es el Señor que llama, el Señor que levanta, que da las habilidades, y uno es un simple burro, un simple siervo, un simple esclavo que estamos aquí por la gracia de Dios. Nunca, hermano, nunca se exalte cuando está sirviéndole al Señor, en cualquier capacidad. Entonces, una vez más, Dios le dio la posibilidad a este burro de hablar, a este burro y a muchos de ustedes que me están oyendo, porque esa es la actitud que debemos de venir, una actitud de humildad. Versículo 16, vemos que se han extraviado, seduciendo, las personas son seducidas por la maldad. Versículo 16 dice, y fue reprendido, o sea, Balaam fue reprendido por el burro, por su iniquidad. Pues pues una muda bestia de carga. Una muda, o sea, no hablaba esta bestia, este burro. Hablando con voz de hombre, dice que refrenó la locura del profeta. La versión de Dios habla, no, de la palabra para todos, dice que Balaam fue reprendido por su pecado. Y a pesar de que los burros no hablan, la burra le habló como habla un ser humano. Y le dijo que estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura del profeta Balaam. Y ya después vemos en Números capítulo 31, vemos que Balaam al final de cuentas llevó al pueblo de Israel lejos de Dios, lo llevó al pecado, y pues eso es lo que sucede al final de cuentas. El punto, hermanos, es que Balaam es un ejemplo
de un falso maestro. Uno puede decir, wow, pero yo no soy así. Qué bueno que no somos así. Qué bueno que no somos así. Pero aquí simplemente es un ejemplo de un falso maestro que se volvió mundano y condujo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pecado y a la destrucción. Y muchas veces los que nos paramos aquí y predicamos, muchas veces podemos decir algo que no va con la palabra de Dios, pero sí va con mi sentir, con lo que yo quiero. Y esas personas, porque les atrae, porque es carnal, y si el pastor lo dijo, pues puedo ir y hacer aquello. Al cabo el pastor dice que se puede hacer. Y muchas veces Pablo decía que todo me es lícito, mas no todo conviene. Y una vez más, los pastores no queremos, por lo menos yo no quiero traerles mis convicciones al pueblo de Dios. Porque yo sé que Dios les habla a todos los que me están viendo y a todos los que me están escuchando. Y Dios a través del Espíritu Santo les da convicciones a cada uno conforme al caminar que llevan en su vida. Y eso es algo que tenemos que tener mucha atención. Tenemos que captar lo que Dios nos está diciendo en nuestro caminar, que vayamos en nuestra vida. Ya he hablado mucho de esto, hermanos, pero bueno, el punto es, hermanos, que es un ejemplo. Jesús dice en Mateo capítulo 17, en Mateo capítulo 7, no 17, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, o sea, la angosta, porque la ancha, esa puerta, es espaciosa y el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué entran por ella? Porque como es una puerta ancha y toda la gente va para allá, toda la gente va caminando y como copiamos a la gente, para allá va gente, pues vamos allá. ¿Qué dónde va? Pues no sabemos, pero vamos a ver qué hay allá. Debe de haber algo bueno, pues todos van para allá. Y no tiene que ser así. Tenemos que nosotros estar viendo a dónde vamos, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El punto es que es espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, quiere decir que es fácil. Y muchos son los que entran por ella. Pablo en su carta a los hermanos filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, dice, hermanos, sean imitadores de mí. O sea, copien lo que yo hago, porque él tenía una conducta que era irreprensible. Dice, simplemente sean imitadores de mí. Miren que los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y ahora se los estoy diciendo llorando que son enemigos. Hermanos, son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. Y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, o sea, el Dios de ellos es el vientre, su barriguita, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solamente piensan en lo terrenal, en lo mundano, en lo carnal, en las cosas que no edifican. Y ese es el punto. Pablo les escribe a los hermanos y les está diciendo, hermanos, por favor, copienme a mí, imítenme a mí, no a aquellas personas, porque esos simplemente están haciendo cosas que están siguiendo su carne para llenar su barriguita. Versículo 17. Versículo 17 dice que son totalmente vanos e inestables. Versículo 17. Leemos y dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadoras por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La más densa oscuridad está reservada para siempre. En la palabra para todos dice, esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes que se lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Hermanos, el falso maestro no puede calmar la sed de la gente, porque la única persona que puede calmar la sed de la gente es Dios Espíritu Santo.
en la tercera persona de la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo viene, uno es lleno del Espíritu Santo y a través de eso la Biblia dice que salen ríos de agua viva, que sobresalen y corren a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, si estas personas están siguiendo la carne, las propias concupiscencias de uno, y van y se mueven conforme mi concupiscencia me lleva y me guía, ¿cómo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Porque lo espiritual y lo carnal no puede estar junto. O soy carnal o soy espiritual. Entonces ahí estamos simplemente dándonos cuenta que el falso maestro no puede calmar la sed de la gente ni regar la semilla de la palabra que ha estado o que fue plantada en el corazón de la persona. Por eso es tan importante, las personas que me estén viendo, que busquen una congregación, una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y la palabra no adulterada, donde de veras lean la escritura y lean todo el consejo de Dios, de versículo a versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Eso es todo el consejo de Dios. No nada más escogiendo ciertos pedazos, ciertos pasajes, ciertas historias de la Biblia que me son bien para mí y me hacen sentir bien, pero no me confrontan con el pecado. No me confrontan con la carne. Y mucho menos me confrontan con las cosas del mundo. En Isaías, la palabra del hombre al final va a terminar donde termina el hombre. ¿En dónde termina el hombre? En la tumba. Ahí termina la filosofía del hombre. Lo que el hombre, lo que el hombre dice de sí mismo. Isaías, capítulo 57, versículo 20. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas dice que arrojan cieno y lodo. Yo no sé, hermanos, pero cuando ustedes van al mar, vienen las olas, y a muchos, yo sé que tal vez no nos gustan las olas, a mí me gustan las olas, pero hay aguas que son tranquilas, que están así. Pero no importa cómo sean las aguas, si ustedes se ven, al final sale todo lo que es basura, ya sea en olas, ya sea en agua tranquilita. Pero el mar no está quieto, aún viene y saca todo afuera. Entonces sus hojas, sus aguas arrojan seno y lodo. También hablando de la oscuridad está reservada eternamente para los que rechazan a Jesús. Si los que rechazan a Jesús son falsos maestros porque no siguen el señorío de Jesucristo, va a ser el mismo destino de los ángeles caídos que vimos hace una semana, 2 semanas. Jesús dijo en Mateo capítulo 25, versículo 30, dice, y al siervo inútil, y recuerden, Jesús hablando dice, y al siervo inútil echadle, dice, échenlo en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando del infierno. Versículo 18 vemos que hablan con palabras seductoras. Seductoras, palabras tan suavecitas, llenas de miel, que uno oye y dice, wow, que lo que está diciendo me llama la atención. Me está seduciendo. Claro que sí le entiendo. Claro que sí estoy de acuerdo, pero está apelando a mi deseo carnal. No está hablando la palabra de Dios. No me está confrontando a mi pecado, a la manera que debo de vivir en sumisión a Dios, no en rebeldía a Dios, haciendo lo que yo quiero. No. Sabiendo y dándonos cuenta que el Señor es el Todopoderoso. Es el Dios soberano, el creador de todo. Y venimos con una actitud así. Versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y la versión ahí mismo está
la versión Palabra para Todos, dice: buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no vale nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes duras penas, dice, logran escapar a los que viven en error. O sea que, hermanos, utilizan palabras elocuentes, palabras elevadas, palabras de la alta. O sea que tienen un buen discurso, buena palabra, buena labia, por ahí dicen. Pero su contenido es vacío. Tal vez sí, uno se siente bien, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero uno sale vacío. Se termina, me enfrento con una situación pecaminosa y no sé qué hacer ahora. No sé qué hacer, no sé cómo ponerme la armadura de Dios. Porque nomás me están diciendo palabras bonitas que se oye bien. Lleno de ideas y opiniones, pero al final de cuentas no hay esperanza porque no me dan las herramientas para poder agarrar yo mismo mi armadura y ser protegido y crecer en la fe y ser lavado a través de la palabra, ser lavado de mi pecado. Porque entre más yo soy lavado por la palabra de ese pecado, menos voy a estar esclavizado al pecado. Entonces ahora ya voy a vivir libre, voy a seguir pecando, pero voy a pecar menos, porque ahora ya la palabra me está lavando. Pero si son opiniones, si son ideas, con un contenido vacío, ¿cómo me voy a lavar? Nada más me voy a sentir a gusto. Es como irse a bañar, nos vamos a bañar, abrimos el agua y dice, ay, me estoy bañando, y nomás nos hacemos así, sin jabón, sin una piedrita, algo para quitarnos la mugre, y salimos y ya estoy bañado, pero nomás cayó el agua. Se seca el agua, estoy igual de sucio de antes. No hubo ningún cambio. Esto es. La palabra nos limpia. Y sí, a veces nos duele porque nos confronta. Y una vez más, somos sensibles como humanos. No queremos que nos sientamos mal. Pues en la sociedad hay muchas personas que deben de sentirse mal por la manera que están viviendo ante los ojos de Dios. Eso le vería muchos problemas de nuestras sociedades. Pero bueno, continuando, en Romanos capítulo 16, versículo 18, dice, porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Una vez más, a sus propios vientres, con suaves palabras, dice, con suaves palabras. Lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hermanos, por favor, no seamos ingenuos en las cosas de Dios. Hay que leer nuestra Biblia. Hay que orar, venir delante del Señor. Hay que doblar rodillas. Hay que pedir la guianza del Espíritu Santo. Todo está en la palabra. Versículo 19, vemos que prometen libertad. Sí, Pablo decía, soy libre en Cristo. Y todo me es lícito, quiere decir que yo todo lo puedo hacer. Y yo ahorita como pastor todo lo puedo hacer. Pero no todo me conviene. No me conviene porque yo sé la consecuencia del pecado. Yo sé lo que la palabra dice. Y no nomás por mi bien mío, pero qué tal si estoy y me ven, el pastor salió de la tienda con, no sé, con algo que parecía una cerveza. O parecía una botella de licor. El pastor está tomando, está bebiendo. El pastor es un alcohólico. Si yo, ante los ojos de Dios, estoy pecando, ok, es mi pecado. Pero el problema es que no nomás soy yo, son todas las personas que me conocen. Ese es el problema. Si los falsos maestros, ellos mismos simplemente se desviaran ellos solos y dejaran de predicar, simplemente se retiraran, gloria a Dios. Pero el problema es que prometen libertad. Y a través de esa libertad es que esclavizan a la gente. Versículo 19. Y les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque ellos mismos están prometiendo algo que ellos mismos no pueden hacer. Entonces son ellos esclavos de corrupción.
Porque el que es vencido por algunos, el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. En otras palabras, dice que prometen su libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los van a destruir o que los destruirán. Pues no es esclavo de aquello de lo que lo domina. Y no se nos olvide eso, hermanos, que uno es esclavo de lo que nos está dominando. Una pregunta, creyente, ¿qué te está dominando ahorita? ¿Te está dominando canciones tal vez que son mundanas? ¿Canciones que tú sabes que ya no tienes que estar escuchando? ¿Será tal vez que estás regresando a ver cosas como la pornografía que no debes de estar viendo? Y puedes decir, pero ya no veo esas cosas que había antes. Pero estás viendo algo que es simi o no es tan pornográfico, pero mujeres ahí con bikini. Y lo estás viendo y dices, no es pornografía. Pero tu trasfondo es que no debes de estar viendo eso. Pues eso te está esclavizando y te continúa esclavizando. Oír cosas que no debes de estar oyendo. Ver cosas que no debes de estar viendo, como, no sé, películas que no debes de estar viendo. O sea, como hijos de Dios les estoy hablando. Hay cosas que debemos de nosotros ser libres. Ser libres. Cristo murió para darnos libertad. Para que a través de su muerte nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos tener esa fortaleza, esa valentía de decir, no, hasta aquí, ya no vuelvo a hacer eso. Que te mandan, que eres esto, que eres otro. No importa, hasta aquí, no. Y tener esa fortaleza, ese poder, dominio propio. Y solamente se puede a través de Jesucristo. Tal vez hay algunas personas que me están oyendo. Están metidos en la pornografía, en las drogas, alcoholismo, relaciones extramaritales. Ustedes saben en lo que están caminando. Usted solo no va a poder dejar esas cosas. Desde ahorita se lo estoy diciendo. Usted puede decir, ok, está bien, pero no va a poder dejarlo. La única manera que lo va a poder dejar es si usted se entrega a Jesucristo. Porque Él, por eso vino. Vino para que usted no esté esclavizado en ese pecado que usted está viviendo ahorita. ¿Cómo? Pues aceptándolo. Aceptándolo que Él vino a morir por usted porque usted es un pecador. Yo soy un pecador. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Pero a través de Jesucristo, Dios Padre nos ve como que si no hubiéramos pecado. Porque ¿qué es lo que sucede? Nos entregamos, confesamos que somos pecadores, que nosotros solos no podemos hacer nada. Jesucristo le pedimos, entra en nuestro corazón. Te necesito, cambia mi vida. No tengo control de todo esto que estoy sintiendo. Dame esa fortaleza. Dios, con su misericordia, empieza a cambiar la vida. Empieza a cambiar la vida. Entonces, el pecado siempre nos está esclavizando. No importa si es una falsa doctrina donde está escuchando una buena doctrina. Es una lucha carnal. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le estaba respondiendo y dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si hacemos pecado, somos esclavos del pecado. Al hombre carnal, hay muchos en las iglesias, en muchas iglesias que los hermanos son carnales. El hombre carnal entre más tiene, más quiere. ¿Más quiere qué? ¿O más tiene qué? Pues ahí puede hacer usted su lista. Puede ser la comodidad, dinero, sexo, tener una posición, tener autoridad. O sea, no importa lo que sea. Las cosas carnales que no edifican el cuerpo, que no edifican el alma, que no nos hace crecer espiritualmente hablando al conocimiento de Jesucristo. Simplemente eso nos esclaviza y queremos más.
Puede ser dinero, quiero más dinero. Sexo, para los que tal vez no están casados. Quiero más sexo, quiero más sexo, quiero más, quiero más. Posición, poder, o sea, todo eso son cosas carnales. Cosas carnales que nos tienen esclavizados. En Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, o sea, le obedecemos al pecado? A veces sí. A veces, ay, ya no me aguanto, quiero echarme una cervecita, quiero echarme un traguito, quiero ir allá, quiero ir acá, ¿por qué? Porque estoy esclavizado de ese pecado. Entonces, una vez más, dice, si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel que obedecen. Muchos son esclavos de, puede ser de, no sé, ahí usted sabe de qué es esclavo. Sexo, drogas, licor, cosas que no debe estar viendo. Usted sabe lo que es esclavo de eso. Una vez más dice, si sois esclavos de aquel que obedecéis, ya sea pecado para muerte o ya sea obediencia para la justicia. Mejor ser esclavos para Jesucristo, hermanos. Que dicen, oh, que ya te mandan. Sí, me mandan. ¿Quién te manda? Me manda Dios, Jesucristo. Gloria a Dios, que Él sea nuestro jefe y no el pecado y no el mismo Satanás. Que Jesucristo sea nuestro jefe, porque Él es el que nos manda. Somos esclavos de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya para terminar, aquí lo pone en la conclusión todo este capítulo 2, que está hablando de los falsos maestros. Versículo 20 dice, y ciertamente, y recuerden, son advertencias, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Palabras fuertes, hermanos. En otras palabras, en la palabra para todos dice, ellos escaparon el mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros escapamos de ese mal. El Señor nos sacó de lo más bajo, a unos más que a otros, pero todos andábamos mal. Y nos sacó y nos puso en lugares celestiales. Nos alejó de todas esas cosas. Y cuando digo que a unos de unos más bajo y unos de otro bajo, eso me refiero en algo carnal. Que dice, es que yo no era tan malo. Fulanito hizo aquello y aquello. Pero fulanito hizo aquello. Siempre hay alguien que hizo más peor que uno. Eso es viéndolo carnalmente. Ante los ojos de Dios, todos pecaron. Y están alejados de la gloria de Dios. O sea, un pecado es un pecado. El borracho se va a ir al infierno igual que el que mató a alguien. Dios lo ve igual. Es un pecado que está alejándonos de Dios. Es algo que nos tiene esclavizados. El mismo diablo nos tiene esclavizados a través de ese pecado. Continuando, no es más, palabra para todos. Dice, ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, como muchos de nosotros. Pero si son apartados, dice, son atrapados y dominados nuevamente por ese mal. O sea que si se habían alejado, si se entregaron a Jesús y después se van alejando, otra vez son atrapados y dominados nuevamente por ese mal. ¿Por qué mal? Por lo que hacíamos antes. Lo que practicábamos antes. Entonces, al final de cuentas, allá en la última parte del versículo 20, dice, terminarán peor que al principio. Quiere decir que si me sacó y antes yo decía, no, pues yo antes nada más era un borracho. Pues ahora cuando se aleje de Dios, no nomás va a ser un borracho, sino va a ser un borracho más otras cosas más. Eso es lo que está diciendo. Y yo he visto personas, hermanos, he estado con personas que servían en los ministerios, eran pastores, gente entregada al Señor, que ayunaban, estaban en vigilias, estaban totalmente en las cosas del Señor. Y algo ocurrió
que se desviaron. Simplemente se desviaron y empezaron a hacer cosas que uno dice, hermano, ¿qué pasó en tu vida que llegaste a este punto? Y hay diferentes historias. Hay diferentes historias. Que el pastor se fue con fulanita, que el pastor se robó esto, que el pastor hizo aquello, que el pastor... Y uno dice, pues, ¿estamos siguiendo al pastor o estamos siguiendo a Jesucristo? Entonces aquí como una advertencia que es en contra del regreso al mundo. Si un falso maestro alguna vez conoció a Cristo y después conoce, bueno, más bien se regresa al mundo, simplemente su destino va a ser peor, como si mejor nunca lo hubiera conocido. ¿Por qué? Porque la verdad, fíjense hermanos, porque la verdad, él conoció la verdad, él estuvo caminando con Dios, con Jesús, pero después él escogió. Dios nos da ese libre albedrío que él escogió pecar. Escogió pecar y simplemente se desvió deliberadamente. Quiere decir que él con su conciencia dijo, esto, lo de los cristianos, ya la iglesia ya tuvo bastante, no es para mí. Se da la vuelta y se regresa a donde de antes salió. ¿Y qué sucede? Simplemente él escogió las cosas del mundo y ha rechazado la verdad. Deliberadamente, quiere decir, lo meditó. Pues va a ser juzgado mucho más severamente que alguien que simplemente tal vez nunca conoció la verdad. Sí, escuchó, pero nunca tuvo esa relación con Jesucristo. Oía de Jesús, pero hasta ahí nomás. Mucho cuidado con usted, hermano. Si usted está caminando de una vida pecaminosa que viene así, después viene así, y después así, y después así, tiene que pararse firme en la palabra. Tiene que pararse firme en la palabra, porque si no, está jugando y va a ser juzgado severamente. Mucho más que si no hubiera estado en los caminos del Señor. Jesús dijo en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá, hablando de Jesucristo, va a regresar en gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno, dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son mis obras? Versículo 21 dice, mejor hubiera sido no conocer el camino de la verdad. Versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Del santo mandamiento que les fue dado. En otras palabras, dice, hubiera sido mejor para ellos. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino correcto, que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Palabras fuertes y claves, hermanos. La segunda advertencia es alejarse del camino recto. El camino recto es Jesús. Por Jesús somos justos ante los ojos de Dios Padre. Y es por eso que somos aceptados como hijos. Pasamos a ser hijos de ira, pasamos a ser ahora hijos de Dios. Jesús dijo en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. O sea, amaron más a la oscuridad que a la luz. ¿Por qué? Pues porque sus obras eran malas. En la oscuridad se mueve todo lo malo, todo el pecado. Todo lo que hay en la noche, en la oscuridad, es donde ocurre la maldad, el pecado. Pero donde hay luz, huye la oscuridad y ahora hay luz. Entonces ya todo se puede ver
Entonces ya no pecan. Pero hay que esconderse para estar en la oscuridad. Entonces una vez más, dice que la luz que vino al mundo, los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 22, aquí nos da, como dice el proverbio, el perro vuelve a su vómito y el cerdo vuelve al lodo. Hermanos, con esto nos debe de dar yaqui, así como dice, wow, yaqui. Y es tan gráfico que nos pongamos a pensar en esto, hermanos. De veras, hay que meditar en esto. Y tal vez usted, si no ha conocido a Dios, tal vez usted está viviendo de esta manera. Está viviendo de esta manera. Y es también para decir, ya, estoy harto, estoy cansado de estar viviendo de la manera que estoy viviendo. Señor, perdóname. Y ese es el momento que usted tiene que venir delante del Señor y arrepentirse. Arrepentirse totalmente y decirle, Señor, perdóname. Dios es justo y es fiel y Él lo va a perdonar. Versículo 22 dice, pero les ha acontecido del verdadero proverbio. ¿Cuál es ese proverbio? Que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, ya limpiecita, el cerdo ya bien limpiecito, vuelve a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo cenagoso. La palabra para todos dice, y con esta gente se cumple lo que dice el dicho. Pues, ¿cuál es ese dicho? Pues el dicho es que el perro que vomita regresa a su mismo vómito. Ustedes han visto, todos han tenido un perrito, ¿verdad? Un perro. A veces que juegan con el perro, lo hacen correr, le dan vueltas, o come algo que no le gustó y el perro está y le hace, y ahí queda. Y luego se regresa el perro y empieza a oler, y luego ¿qué hace? Se lo come. Y todos estamos, estamos así, Es una ilustración de un creyente que se entrega al Señor o que empieza a caminar con Dios y se aleja. Esta es la ilustración que nos está dando la palabra. O como el marranito, el puerquito, el pig. Pues todos sabemos que pig es sucio, ¿no? Ay, andas bien cochino, eres puerco, un pig. ¿Qué sucede? Pues a veces hoy en día estuvo en moda, no sé si está todavía, tener mascotas, pets de puerquitos. Pero van creciendo y llegan a un punto grande que ya rompen todo, se comen los muebles. Entonces nomás los quieren por poquito, ya van creciendo más y los usan para el bacon, para los chicharrones. Pero son cute nada más, pero su naturaleza es estar en la suciedad. Estar en la suciedad, en el lodo, y aquí el dicho, el proverbio, está diciendo que aunque lo lave, aunque sea un pet, aunque esté cute, y aunque lo tenga ahí, su naturaleza es estar en el barro, en el lodo, junto con todos los desechos. Esa es su naturaleza. Imagínense lo que nos está diciendo. Entonces ahí vemos la tercera advertencia, que es regresar a un punto caído de degradez, de lo peor como un ser humano. Y esta ilustración está bien clara. Es bien clara porque todos hemos visto a un cerdo limpio y luego sucio, o un perro que vomita y después se come su propio vómito. El punto es, hermanos, que el juicio de Dios va a ser bien severo, terrible para todos los falsos maestros que rechazan a Jesús como su Señor y Salvador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También en Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice, y vi
a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y ya para terminar, quiero cerrar con este versículo, hermanos. Jesús hablando en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Jesús hablando dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. Yo no sé qué obra o qué es lo que usted esté haciendo, o cuál es su caminar en este camino de la vida, o en qué etapa de su caminar está. Tal vez usted es una persona que acaba de entregarse al Señor y está teniendo luchas internas, luchas espirituales que vienen, y está luchando con cosas de la carne, con huestes espirituales. O tal vez simplemente usted está luchando con su propia carne, con lo que antes hacía y se convirtió en una rutina, y como era rutina quiere continuar haciéndolo. O tal vez usted es una persona que nunca se ha entregado al Señor y está viviendo como esos ejemplos que vimos. Tal vez está cansado de su pecado. Tal vez está en un punto donde ya no aguanta toda la suciedad, el pecado de la manera que ha estado viviendo, y usted misma o mismo cree que usted es una basura. Usted no es una basura. Dios la creó, o lo creó usted a la imagen misma de Dios. Dios la creó o lo creó para su gloria, para la gloria de Dios. No para que usted viva como lo que vimos, un perro o un cerdo. Dios lo creó para que usted sea hijo de Dios, hijo del Altísimo, del Dios Todopoderoso que creó todo el universo. Todo lo visible y lo invisible, Él lo creó, y lo creó a usted. Y usted está viviendo esclavizado por una mentira que el diablo viene y le dice. El mismo mundo viene y le dice, o su misma carne a través de su mente, de lo que ha leído, lo que ha escuchado, dice, esto es lo que es. No, Dios no quiere que viva de esa manera. Dios vino en forma de hombre, Jesucristo, para morir, para que usted no viva de esa manera, para que sea libre del pecado, que usted pueda pararse firme, recibir a Jesucristo en su corazón, y a través del Espíritu Santo tener una fuerza de voluntad que dice, no, hasta aquí, ya no puedo hacer eso, ya no quiero hacer eso. Y si lo continúa haciendo, ya se va a sentir como que, wow, ¿cómo me voy a regresar a mi vómito? ¿Cómo ya estando limpio voy a ir a aquella suciedad? Se va a dar cuenta de eso. Pero solamente es a través del Espíritu Santo, a través de que usted se entregue, confiese a Jesús que ha vivido mal, que ha vivido apartada o apartado de Dios. O tal vez ha vivido desde chiquito en la iglesia, pero ha crecido y se ha desviado. Tal vez ya se casó y su familia está creciendo así por donde quiera. Y usted quiere tomar control, pero usted solo no va a poder. O tal vez usted es un creyente que sí va a la iglesia y va constantemente, lee la palabra y está luchando, como muchos de nosotros, de la concupiscencia que cada uno tenemos en nosotros mismos. Mientras estamos en un mundo caído, mientras estamos en la carne, vamos a tener esas luchas. Esos son 3 ejemplos. Una persona que se ha desviado, una persona que nunca ha conocido al Señor, o el creyente genuino que todos luchamos con las cosas de la carne. Para estos 3 ejemplos vamos a orar. Vamos a orar, y si usted no se ha entregado o quiere regresar a los caminos de la verdad, o si usted es un creyente y quiere que el Señor lo fortalezca para vivir de una vida donde pueda someter a la carne, donde pueda apartarse de las cosas del mundo, vamos a orar. Vamos a orar. Ahorita en este momento quiero que todos los hermanos que
que son creyentes, que simplemente oren conmigo para todas las personas que están escuchando, que están viendo y vengan a ese entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, a tratar de que ahí donde están en sus casas o donde estén, que todo esté tranquilo, que no haya, y si hay mucho relajo, sálganse, váyanse a otro lugar donde pueda usted orar esto. Repita esto después de mí. Señor Padre, vengo delante de ti. Y tú ya conoces mi situación. Puede ser una persona que está yendo a la iglesia y está entregada, pero lucha con la carne. Puede ser una persona que estuvo en la iglesia y se alejó y no ha regresado a la iglesia. O puede ser una persona que aún no ha conocido al Señor ni se ha integrado. Pues en este momento, Señor, venimos con un corazón necesitado, humillado. Venimos ante ti pidiéndote, Señor. Primero pidiéndote por la persona que aún no te ha conocido. Te pido, Señor, que le toques el corazón en este momento, Señor. Y que se aleje de todas las cosas pecaminosas, Señor. De todas las cosas sucias de este camino que esta persona ha seguido. Y te pido, Señor, que a través de esa convicción que le estás dando en este momento, a través de tu palabra, Señor, simplemente se regrese, se arrepienta de ese vómito que regresa a lo mismo y continúa haciendo lo mismo. Cuando dice que ya no quiere hacer lo mismo y regresa a la suciedad, al barro, al lodo. Te pido, Señor, que a través de este momento que se está arrepintiendo, Señor, simplemente toque su corazón y le des esa fuerza de voluntad y que reconozca en este momento que es pecadora, pecador y que viene arrepentida ante ti. También a esa persona que en este momento ha crecido en la iglesia desde pequeño, desde pequeña, y vivió una vida caminando con el Señor y se ha desviado. Se ha desviado y conoce la palabra. Padre, yo también te pido que a través de este mensaje le hayas traído esa convicción, Señor. Esta convicción y que en este momento doble rodilla, Señor, y sepa a dónde ir porque te conoce a ti. Caminó contigo, Señor. Y tal vez también esta persona ha regresado a su vómito. Ha regresado a revolcarse en el barro, a estar entre el pecado. Señor, yo te pido también en este momento que esta persona se arrepienta en este momento. Y para todos los cristianos que constantemente estamos luchando contra la carne, contra la corriente de este mundo. Te pedimos, Señor, que en esos momentos que estamos tal vez sedientos de ti, Señor, te estamos luchando, Señor, que nos des esa fortaleza, Señor, sabiendo a dónde tenemos que ir y sabiendo cómo podemos ponernos esa armadura que tu palabra nos habla y nos dice, Señor, que nos tenemos que armar y poner la armadura y a través del Espíritu Santo ser fortalecidos, Señor. Esas tres personas que en este momento acabamos de arrepentirnos los tres. El que no ha conocido al Señor, el que se ha desviado y el que está caminando con el Señor, pero tiene que ser fortalecido. Señor, en este momento venimos todos, Señor, necesitados. Y por favor, oren conmigo. Oren y repitan esto. Señor, te damos gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Sabemos y creemos que tú eres Dios y que a través de tu muerte y tu resurrección es que podemos nosotros tener vida eterna, porque estamos poniendo toda nuestra confianza y nuestra fe en ti, Jesús. Te pedimos que nos perdones por la manera que hemos estado viviendo. Te pedimos que nos cambies, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos lleves a esos caminos de la verdad, Señor, a ese camino recto, porque tu palabra dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y queremos tener vida y vida llena en tu poder, en el Espíritu Santo.
Te pedimos, Señor, que nos cambie, Señor. Creemos que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y también creemos que a través del Espíritu Santo podemos tener vida eterna por la muerte de Jesucristo nuestro Señor. Señor, te damos toda la autoridad que nos cambie, Señor, de la manera que hemos estado viviendo, Señor, y simplemente entres y cambies todo lo que está en nosotros, Señor. Lávanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por lo grande y lo bueno que eres con nosotros, Señor. Y, Señor, totalmente nos arrepentimos y no lo vamos a volver a hacer. Danos esa fortaleza. Llénanos de tu Espíritu Santo, donde podamos estar firmes ante nuestra carne y dominar la carne, firmes ante el pecado y no ser esclavos del pecado, y firmes y no participar en las cosas de este mundo, Señor. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración y nunca ha asistido a una iglesia, mi recomendación es que pues está en el área aquí de Los Ángeles, en Northridge, venga a bendición cuando vayamos a abrir la iglesia. Pero si no, congréguese en una congregación donde se predica la palabra, donde predican la palabra de Dios, y usted puede leer y puede estar comparando y ver a ver si es cierto lo que están diciendo. No que tenga sentido aquí y que se oiga bonito, no. Está en la palabra. Porque lo que está en la palabra, lo que estamos oyendo y lo que nos está procesando, nos está limpiando, nos está cambiando. Ese es el punto. No se trata de oír bonitas canciones, de gritar y estar así agudo. No, es a través de la palabra. A través de la palabra. Y mi deseo es que vaya a una iglesia donde prediquen la palabra y que continúe creciendo en el amor y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con esto terminamos. Les vamos a estar dando más información. El domingo seguro ya vamos a tener un plan cómo regresar, si es que vamos a regresar. Aquí en la iglesia estamos haciendo muchos cambios. Cuando vengan se van a sorprender, pero son cambios buenos. Y bueno, vamos a continuar en oración, hermanos. Los extraño mucho, los quiero mucho. Aquí está Jason, Daniel y César. Y continuamos en oración, hermanos. Que el Señor los guarde, los bendiga y los llene de bendiciones, hermanos. Si alguno de ustedes necesita algo, por favor, hermanos, llámenos o manden un texto y estamos para servir y todos estamos en lo mismo. Amén. Que Dios los guarde y los bendiga.